Bueno, muchas gracias Luis Córdoba de Exteriores. En cualquier momento volvemos con vos. Pero bueno, 462 años de la fundación de San Juan, no es poco. Para muchos es poco porque lo podemos comparar con Europa, con otras ciudades. Y claro, son el antiguo mundo, allí Europa, son todos años multiplicado por 2, por 3. Pero de todas formas es interesante volver la vista al pasado y ver qué ocurrió concretamente ese 13 de junio cuando Juan Jufré en 1562, recibiendo órdenes de España, llegaba a San Juan y fundaba esto que ahora es nuestra provincia, nuestra ciudad. Hemos querido invitar a Federico Asís González, que está con nosotros, es director del programa de la Universidad de Estudios Archivísticos y Documentales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, doctor en Historia por la Universidad de Mar del Plata. Bienvenido, ¿cómo andas, Federico? Hola, un gusto, Ernesto, gracias por la invitación y por el espacio. La ciudad medieval, siempre vemos los dibujos, chicos presentábamos en el colegio y veíamos que había allí algún recuadro con unas manzanitas allí dibujadas, pero bueno, eso no hay que tomarlo tan a la ligera porque nos dice mucha información. Exacto, ver cómo la gente ocupa un espacio siempre nos da información de cómo vivían, de cómo entendían su lugar en el mundo. Da la particularidad que la ciudad medieval normalmente era mucho más orgánica, crecía con las formas del terreno, y aquí nosotros vemos que San Juan es una regla, es norte-sur, este-oeste, y eso tiene que ver con una revisión que hicieron los hombres del fines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna sobre cómo querían ocupar el espacio de una forma más romana, más racional. Y eso lo trajeron acá, pero detrás de esa máscara que uno puede ver en la representación del acta fundacional de San Juan, vemos un montón de elementos medievales que todavía están allí, vivos, y que están en la cabeza de Jufré, evidentemente, cuando llegó aquí a San Juan. El mandato divino, por ejemplo. Exacto, podemos ver el mandato divino en el propio escudo que acompaña la fundación de San Juan. En la parte inferior, donde está la descripción de lo que se hizo, está el escudo de Jufré, y el escudo de Jufré tiene un ángel, tiene una espada en la mano y dice Superbos, Superbos Gladiu, Premio Fidelis, es decir, que con la espada, ahí está las imágenes. Exacto, con la espada Dios está premiando a los superbos, es decir, a la gente superior, los aristócratas, como él se consideraba. Y esa idea de que hay gentes de diferente condición por el nacimiento está en la propia fundación, porque dice Jufré, pregunté a los que estaban presentes, caballeros, soldados y población, es decir, primero los hidalgos, como era él, un rico hombre, digamos. Así es que la mentalidad medieval está atravesando toda la organización del primer San Juan. Y también podemos decir que es una ciudad de gestos. Sí, claramente los gestos están atravesando el propio acta de fundación, porque pensemos que el hombre medieval es un hombre propiamente de gestos. La palabra escrita venía a dejar constancia de algo que se había hecho visualmente antes. Había que verlo y vivenciarlo. Y ahí dice, Jufré, viendo que primero anduvo por el lugar, conoció el valle, eligió un lugar y lo primero que hizo fue, con sus propias manos, dice el acta, levantó un árbol y puso un árbol de justicia en lo que va a ser la plaza principal para que siempre haya justicia del rey. Y después tomó una cruz con sus manos nuevamente y la colocó donde iba a estar la iglesia matriz, la iglesia mayor de la ciudad. Es decir, él con su propio cuerpo está mensurando el espacio, dividiendo lo que es la nada, porque hasta el día de hoy nosotros cuando estamos en el campo, ¿qué decimos? Estamos en el medio de la nada. Si no hay una ciudad, para el hombre medieval es la nada, no hay referencia. Y hay un lema inclusive allí en el escudo. Claro, que era el que hablábamos, el famoso Superbos que Jufré lo está colocando allí como lema propio, pero nos está hablando también de una mentalidad, es decir, él se consideraba el hombre que llevaba la cristiandad, es decir, que llevaba un mandato. Pensemos que los hombres en la Edad Media española, castellana, son hombres de la llamada Reconquista, es decir, hombres que avanzan contra el infiel. El infiel en Europa va a ser el Islam. Pero cuando llegan aquí, el infiel no es el Islam y el Papa lo reconvierte a el indígena que no estaba convertido al cristianismo. Entonces el famoso Santiago Matamoros de los españoles, aquí en América pasa a ser Santiago Mataindios. Y los ricohombres castellanos, venidos a América, llevan esa misma idea de la fe. En el acta fundacional de San Juan dice, fundé una ciudad para encomendar a los indios y enseñar y adoctrinarlos en la fe de la Santa Iglesia Católica. Es decir, lo primero y fundamental era llevar la fe, mover el cristianismo hasta el último confín del mundo. ¿Cómo fue la relación de Juan Jufré, sus tropas, su gente, con los aborígenes de aquella época?
Evidentemente era una relación sumamente desigual y utilitaria. Si nosotros vemos el motor por el cual, según los historiadores dedicados al americanismo, se llegó a Cuyo, fue buscando mano de obra para las poblaciones de la costa chilena, es decir, La Serena, el propio Santiago, para asegurar su supervivencia, mano de obra barata. Pero hay que entender también que ellos no consideraban que fueran animales ni nada por el estilo, es decir, la reconversión que se había hecho del indígena en la cosmovisión que traía el español eran que eran menores de edad, personas que no estaban llevadas a la madurez, y el español tenía la obligación de educarlos en la fe, y dice el acta fundacional de San Juan también, educarlos políticamente, enseñarles a vivir en la polis, en la ciudad, para ser un hombre completo. Pensemos que Aristóteles decía que el hombre era un animal político. Federico, vos sos docente universitario, pero quería preguntarte sobre, a nivel educativo, ¿se enseña bien la Fundación de San Juan a los chicos? Sobre todo cuando el 13 de junio siempre están los actos, los docentes, la maestra, la directora, pero ¿realmente se dice lo que pasó, se sacan los datos concretos, se aprende bien de lo que fue realmente la historia? Es difícil, digamos, porque cada persona que se para ante un alumnado hace su propio, digamos, cada maestrillo con su librillo, como dicen los españoles. Pero considero que muchas veces la historia se enseña de una forma anecdótica, como el acto, es decir, Juan Jufré llegó, los indígenas, de una forma caricaturesca, simplificando las cosas, y está bien como un primer conocimiento de las cosas para la primaria, sobre todo, pero conviene problematizar, es decir, estas mentalidades que la gente traía, estas ideas para los chicos del secundario, podría enriquecer un poco y aproximarnos, que no parezcan robots o cosas de otro mundo. Pensemos que cuando San Juan se funda, hacía 70 años que se había terminado de conquistar Granada en el sur de España. Es decir, estamos prácticamente terminando un mundo muy antiguo, medieval, y empezando un mundo moderno que es el nuestro, y nosotros estamos en esa mezcla. Nuestras instituciones son mezcla de ese tiempo. Entonces, quizás trayendo ese tiempo al nuestro, complejizando el nuestro, sería una forma interesante de que la historia les llegue, más allá de un cuentito o de una cosa de memoria. Es decir, saber dónde vivimos, por qué vivimos aquí, por qué hacemos lo que hacemos. Federico, ¿y cuál es tu opinión en relación a la historia negra de la conquista, del descubrimiento? Porque por allí muchos dicen, bueno, venían con la mano dura y por sangre entraba la religión, cuando acá habían culturas, habían idiomas, había toda una infraestructura, y muchas veces colapsaron o la destruyeron. ¿Cuál es tu opinión en relación a este tema? Por un lado, pensemos que el tema de la leyenda negra es una leyenda que fomentan en su momento, en el conflicto entre protestantes y católicos, los Países Bajos, Holanda e Inglaterra, una interpretación de la empresa española. Pero, como todo historiador siempre dice, no hay que jugar con el tema del anacronismo de forma peligrosa, es decir, obligando a esa gente a pensar como pensamos nosotros. Esta gente del mundo medieval está curtida, pensemos de esta forma, en la confrontación con el diferente. Es decir, ellos están llamados por su Dios a llevar la fe y someter. Y el que no se convierte no es que sea un diferente en el pensamiento, es un hereje, es decir, no hay fuera de la religión. No se puede ser ateo en la Edad Media ni en el principio de la modernidad. Entonces esta gente hace lo que hace porque piensa como piensa. Es decir, nosotros hasta hace 50, 60, 70 años determinadas acciones considerábamos que eran normales y hoy día las vemos y decimos, pero qué barbaridad, ¿cómo podían hacer así con las mujeres, con los niños, con los viejos, lo que fuera? Entonces, yo creo que la riqueza está en comparar, sin no decir, esto es una porquería y nosotros vivimos mejor. Ver qué cosas estaban mejor en aquella época o peor, o ni siquiera en categorías de mejor o peor, complejizar, es decir, conocer otros mundos, como quien ve cómo viven en Indonesia, ver cómo se vive en esa época, entenderlo y decir, bueno, yo no quiero eso, considero que este es el tratamiento que debe darse al diferente, perfecto. Y por último, los 462 años. Hay que celebrarlo, hay que conmemorarlos, hay que darle mucho tiempo, mucha importancia o pasarlos rápido como un hecho histórico, pero que no nos toca muy de cerca porque fueron extranjeros. ¿Cómo hay que celebrarlo? Considero que en el caso americano es muy complicado hablar de una extranjería y una autoctonía puras, porque nosotros somos inevitable mezcla, para algunos decían crisol porque hay una fundición, pero en realidad conviven muchas mentalidades y cosas, y considero que la conmemoración del pasado es una forma de traerlo al debate. Si nos vamos a conmemorar y decir, qué bueno, qué malo fue Jufré y nada más, no vale de mucho. Pero si esa fecha la utilizamos para conocer una tradición
que habla de un San Juan anterior incluso a la República Argentina, porque San Juan es infinitamente más antiguo que la Argentina, enriquece también nuestra memoria histórica. Los pueblos de otros países complejizan el pasado y hablan de las diferentes tradiciones sin decir esto sirve, esto no sirve. Conviene, digamos, conservar todo lo que se pueda de un pasado, sobre todo en San Juan, que poco y nada queda material de ese pasado. Claro. Muchas gracias, Federico. No, gracias a usted. Federico Asís González, doctor en Historia, ha estado con nosotros para que estos 462 años de la Fundación de San Juan no pasen desapercibidos. Hablar realmente de cómo fue, qué pasó y que la historia va revelando cada año con más elementos, más detalles, cómo fue realmente la inauguración de la ciudad que vivimos todos nosotros. Hacemos una breve pausa, no se vaya por instantes, habrán más invitados especiales y mucha información en análisis aquí en Más Allá de las Noticias. Ya volvemos. En la sequía. Por eso por las tardes de sol y alamedas, San Juan se me